Estoy a cargo de la... eh, ¿Sí me logran escuchar? Sí, así es. Ya, correcto, gracias. Nuevamente, buenas noches con todos. Mi nombre es César Bardales Gamarra, vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del CIP-CD La Libertad. Queremos darle la más cordial bienvenida al webinar ¿Por qué crear un ecosistema cuántico en el Perú? Hoy nos convoca un tema estratégico para la competitividad del país. La tecnología cuántica está transformando la forma en que nos comunicamos, calculamos y protegemos la información. El construir un ecosistema cuántico no solamente implica investigación de fronteras, sino articular todo el talento nacional, la industria y la academia, conjuntamente con el Estado para generar valor, empleo de calidad y soberanía tecnológica que hoy en día rige en la mayoría de los países. En esta oportunidad nos acompaña como ponente invitado un destacado físico y matemático peruano, el señor Freddy Herrera, graduado de, no sé si lo digo, pronuncio bien, Amherst College, Estados Unidos. Actualmente trabaja en el Center for Quantum Networks, CQN, en Maryland, donde está a cargo de diseñar, modelar arquitecturas fotónicas integradas para redes cuánticas escalables. Ha realizado pasantías en UC Santa Bárbara y Northwestern University, explorando fuentes de luz cuánticas ultrabrillantes y comunicaciones cuánticas, siendo su trabajo reconocido con el Best Poster Award en la conferencia Quantum Noir 2024, organizada por Harvard University. En esta dinámica, primero nosotros vamos a poder escuchar la magistral exposición de nuestro invitado. Y al finalizar, vamos a abrir un espacio de preguntas, donde animamos que ustedes puedan registrar a través del chat sus consultas que serán gratamente resueltas por nuestro invitado. Damos paso a nuestro invitado, el señor Freddy Herrera. Hola César, muchas gracias. Hola, buenas noches con todos. Es un honor estar aquí. Y antes de comenzar la ponencia, quisiera preguntar si es que los participantes van a solamente poder interactuar por el chat, también por el audio. ¿Cómo funciona la dinámica aquí, César? Bueno, normalmente sería a través del chat, ¿no? Para llevar un orden y se va leyendo y se va haciendo las respuestas correspondientes. En un caso puntual podrían levantar la mano para hacer y darle pase al audio si quieren hacer alguna opinión o una apreciación, ¿no? De la ponencia. Perfecto. Sí, estaría perfecto porque como voy a estar presentando, a veces el chat se me dificulta ver y a la vez en la pantalla. Pero sí, perfecto. Podemos empezar cuando usted me indique. Damos por iniciado. Gracias. Genial. Entonces, comparto pantalla. Ok, nuevamente, buenas noches con todos. Es un placer estar aquí esta noche de jueves. Hoy tenemos el inicio de esta serie que mi organización Quantum Hub Perú, junto al Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo de la Libertad, estamos organizando juntos. A esta serie de eventos le llamamos Noviembre Cuántico y consta de 4 webinars que se van a brindar cada jueves a las 7 de la noche durante todo el mes de noviembre, explicando diversas áreas de la tecnología cuántica. Particularmente hoy me toca empezar hablando con ustedes sobre la necesidad de crear un ecosistema cuántico en el Perú. Y quiero ser preciso a qué me refiero con crear ecosistema cuántico y por qué es tan importante esto. Para empezar, en nuestro país ya vivimos lo que hace un tiempo atrás se venía escuchando. Temas como la inteligencia artificial tuvieron su momentum en aquellas épocas. Se vive hoy en día una realidad que tanto a nivel de empresas, de universidades, y creo que todo un ecosistema en el Perú se ha creado alrededor de esto y en todo el mundo. La siguiente gran tecnología después de la inteligencia artificial es la computación cuántica y las tecnologías cuánticas. Y hoy en día me da mucha alegría poder ser uno de los primeros, las primeras personas aquí en el Perú que hablan sobre la necesidad de crear este momentum nacional.
porque cuando he visitado otros países de América Latina, logro apreciar en conversaciones, no solamente con personas de la academia, sino por ahí personas que uno se cruza en el día a día y les habla sobre computación cuántica o tecnologías cuánticas y tienen un conocimiento de aquello, o por lo menos saben que es algo que está por venir. Sin embargo, la cuántica, la palabra cuántica o quantum en el Perú todavía no está en el radar. Muchas veces cuando converso con amigos que son muy preparados académicamente, ya con sus títulos universitarios, tampoco lo conocen. Entonces, hoy la charla busca eso, iniciar una ola de momentum y darle relevancia nacional a este tema, como es la cuántica. Quien les habla, como ya me presentó César, gracias, bueno, mi nombre es Freddy, soy físico y matemático de profesión. Actualmente también soy ingeniero cuántico en el Centro de Redes Cuánticas o Center for Quantum Networks en el estado de Maryland, Estados Unidos. Particularmente me dedico a construir la primera Internet cuántica escalable de todo el mundo. Es un proyecto a nivel federal que Estados Unidos está impulsando y financiando bastante porque se cree que puede tener el mismo impacto que en su momento ARPANET lo tuvo en los primeros años de vida del Internet allá por los 90. Actualmente trabajo, como les decía, también en Quantum Hub Perú. Soy el CEO y fundador. Y esta charla viene gracias a ambos, a Quantum Hub Perú y también al Colegio de Ingenieros. Pues bien, mi trayectoria con el mundo cuántico y las ciencias y las tecnologías cuánticas. Yo empecé con la cuántica desde antes de llegar a la universidad. Ya desde pequeñito veía con bastante atención y muy, muy atraído cuestiones como la teoría de cuerdas, los fenómenos de la superposición, la interferencia, la dualidad onda-partícula, cosas con las que llegué a la universidad y que luego esos sueños de poder desarrollar la siguiente gran tecnología, poco a poco se fueron haciendo realidad desde que llegué a estudiar, a hacer la universidad acá en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, en Amherst College. Bueno, lo que ven en en la pantalla son algunas conferencias en las que he tenido la chance de presentar. He estado en Estados Unidos, en Argentina, en Austria. La foto de la izquierda es de particular relevancia para mí porque ese fue el día en el que gané el Best Poster Award en Harvard. Mi trabajo se centraba en comunicaciones cuánticas en fibra óptica, uno de los primeros trabajos de este tipo en todo el mundo y, luego un par de años después logramos publicar un paper que gracias a ese trabajo y bueno, el esfuerzo de muchos otros compañeros también, logramos hacer la primera, espero que se vea aquí mi cursor, la primera demostración de la teleportación cuántica a través del Internet, es decir, cables congestionados de fibra óptica. Entonces, esto marcó un hito, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque era la primera vez que alguien encontraba una demostración práctica de un fenómeno como la teleportación cuántica. Y bueno, mi trabajo se centraba más en comunicaciones cuánticas, es decir, algo un poco más general. La foto de la derecha, por otro lado, estoy junto al ex premio Nobel de Física, el señor Ketterle, es actualmente profesor de MIT en física, ganó el Nobel el año 2001 y la charla que estamos viendo venía dada por el penúltimo premio Nobel de física que lo ganó debido a estudios bueno, dentro del marco de la cuántica, como es Anton Selinger, austriaco de nacionalidad. Y ambas conferencias cambiaron mi vida. Posteriormente a ello, creo que entendí que tenía un compromiso y una misión que hacer acá en el Perú y devolverle un poco a mi país la educación con la que me nutrió. Entonces, tras toda esta trayectoria nace Quantum Hub Perú, principalmente después de mi viaje a Argentina, donde me di cuenta que mientras que otros países ya tenían ese momentum y hablaban de ecosistema, en el Perú todavía estamos un poco atrás. Entonces, la charla de hoy va dedicado a esta experiencia, estas tres experiencias. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy voy a hablarles sobre cuatro diversos ejes. Vamos a comenzar hablando sobre las tecnologías cuánticas,
Vamos a explorar dos fenómenos muy particulares de la mecánica cuántica y cómo eso hoy en día ha traído tecnologías que ya están cambiando el mundo. Vamos a hablar un poquito de ciencia, posiblemente sea la parte más científica de la charla. Posteriormente vamos a hablar de las tendencias globales, qué inversiones se están realizando en el mundo, cómo el mundo está recibiendo este flujo de ciencia y tecnología cuántica. Posteriormente vamos a hablar del momentum a nivel nacional bueno, Quantum Hub y otras organizaciones en el Perú están intentando crear o deberían intentar crearlo. Y finalmente quiero cerrar con una reflexión sobre el trabajo de Quantum Hub Perú. Entonces comenzamos con tecnologías cuánticas. Quiero comenzar explicando por qué me refiero a tecnologías cuánticas y no uso el término computación cuántica. Hoy en día la computación cuántica es lo que más se vende, ¿verdad? Todos, bueno, los que han llegado a escuchar de cuántica, la gran mayoría es por la computación cuántica. Personas que son ajenas a la física han escuchado de cuántica por la computación cuántica. Pero la verdad es que dentro de este término cuántico, hay tantas aplicaciones que tenemos que explorar y van mucho más allá de la computación, muchísimo. Y esto, por ejemplo, desdobla tres sectores y esas tres secciones son otros webinars que se van a dar a más profundidad explicándolos, obviamente, ¿no? Como es el hardware cuántico, el software cuántico y también la computación cuántica propiamente dicha. Entonces, la primera parte de la charla, aquí pongo la computación cuántica. Esta es una imagen de un chip superconductor. Empresas como Google, IBM trabajan en esto y toda la arquitectura que rodea ese chip se le llama un refrigerador, que es lo que mantiene el chip superconductor a las temperaturas más bajas para que puedan notarse los efectos cuánticos. También hay otro gran campo que es las comunicaciones cuánticas. Eso es particularmente a lo que me dedico yo. Todo lo que tiene que ver desde la creación de redes, de dispositivos cuánticos conectados entre sí y estudiar por qué esto ofrece ventajas por encima de lo que ya se conoce clásicamente, como las telecomunicaciones del mundo actual, clásicas. También tenemos tecnologías como la detección cuántica, que es muy impresionante. Los que son físicos en la audiencia, y quizás los que no, se acordarán que allá por los años 2010, no estoy seguro del año exacto, pero la, el laboratorio LIGO, o en inglés LIGO, no sé cuántos aquí están familiarizados con ellos, lograron por primera vez, con un equipo enorme de profesores y personas de la Universidad de Caltech, detectar lo que se llaman las ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales son perturbaciones que van por el espacio y el tiempo y trascienden estas dimensiones del espacio y el tiempo por todos los años desde los inicios del universo. Entonces son muy difíciles de detectar porque a medida que viajan también se hacen menos y menos potentes y por lo tanto más difíciles de ser detectadas. La única tecnología capaz de haber detectado estas ondas gravitacionales que habían sido predichas por el mismo Albert Einstein son dispositivos tan sensibles, pero tan sensibles, capaces de detectar fenómenos a esta escala, escala cuántica subatómica. Y para eso, esa fue la primera vez que hablamos de detección cuántica o quantum sensing, también en inglés, en la historia del mundo. Hoy en día se usa la detección cuántica para ejemplos como la detección temprana del cáncer, ya que estamos hablando de virus, de biopartículas a la escala del nanómetro, ¿verdad? Entonces necesitamos tecnología que sea sensible a esta escala. Y esa tecnología es lo que hoy en día conocemos como quantum sensing o quantum metrology, en español, detección cuántica. Así que ya se dan cuenta la relevancia que tiene hasta ahí nada más en la lista todas las tecnologías cuánticas y va mucho más allá de la computación. Después, las simulaciones cuánticas nos ayudan a entender cómo los fármacos, cómo ciertas teorías de física fundamental que podrían cambiar el rumbo de cómo entendemos el universo pueden ser testeadas. Las simulaciones cuánticas te permiten básicamente emular fenómenos que hoy en día con la capacidad de un supercomputador clásico es imposible hacer.
porque requiere de un poder computacional elevadísimo. Luego, materiales cuánticos, sabemos que existen las ciencias de los materiales, todos los que son ingenieros mecánicos, eh, ingenieros de minas posiblemente también conocen la ciencia de los materiales, pues hay un cierto espectro de materiales que son los materiales cuánticos y estos son los que precisamente nos ayudan a crear el hardware para las comunicaciones cuánticas, para la computación cuántica, para la detección cuántica, diferentes plataformas y tipos de elementos que se utilizan para crearlas. Finalmente, las finanzas cuánticas. Creo que esto es algo que nadie se lo esperaba, muy pocas personas conocen. Vamos a hablar un poco más de finanzas cuánticas. Es uno de los campos más nuevos que se han creado y que ahora voy a explicar por qué tiene relevancia. Básicamente utilizamos los principios del paralelismo y la computación cuántica para poder explotar, maximizar y minimizar ingresos dentro de una empresa como, como las tantas empresas grandes de consultoría que ya lo aplican acá en Estados Unidos, JP Morgan, por ejemplo. Entonces quiero continuar la charla y a ver, voy a estar con el tiempo también al costado, explicando dos fenómenos fundamentales en la mecánica cuántica. La audiencia que tenemos es una audiencia mixta, entiendo que muchos aquí posiblemente, y si lo pueden poner en el chat sería estupendo para generar interacción. ¿Cuál es el rubro en el que ustedes trabajan o en el que han estudiado o que estudian actualmente? Si es que pudiesen poner la especialidad escribir la especialidad que tienen, ingeniería de sistemas, por ejemplo, ingeniería de minas. Me encantaría saber cuál es la audiencia que tenemos presente acá hoy en día. Los leo. Ok, veo bastante ciberseguridad, física y química. Economista. Muy bien, excelente. Pues bien, entonces la audiencia es bastante amplia en cuanto a tecnicismo. Vamos a intentar hacer la charla de esa forma entonces. Pues comienzo explicando uno de los principios más importantes en la mecánica cuántica. Estos dos principios que voy a presentar a continuación es lo que separa a la mecánica cuántica, la física cuántica de la física clásica. La física clásica es la física que regía el mundo hasta, hasta 1920-25 cuando nace la mecánica cuántica. Entonces, el primer principio que quiero explicar es el principio de superposición. Lo que el principio de superposición nos dice es básicamente que una partícula subatómica de escala pequeña, cuántica, puede encontrarse en más de un estado al mismo tiempo. Puede compartir múltiples estados y ser perfectamente coherente. Entonces, la implicancia que tiene este principio, y pongo acá el fantasmita porque según la física clásica eso sería algo totalmente prohibido, una partícula tiene una posición definida según la física clásica. Si tengo aquí mi vaso de agua, sé dónde está con precisión, puedo calcularlo, pero ¿qué pasa si hablo de una partícula de agua que está dentro de mi vaso? ¿Puedo conocer con precisión el electrón de cierta partícula dónde se encuentra, en qué posición, a qué velocidad? Perdemos esa precisión y eso es debido a la no, al principio de no determinación, el indeterminismo de la mecánica cuántica. Entonces, esto tiene como consecuencia algo muy importante en la computación, porque mientras que la computación clásica tiene como la unidad más pequeña de información el bit, donde sabemos que pueden ser valores, ¿no? Los digitales de ceros o unos. La computadora cuántica tiene por otro lado el qubit o qubit, y este qubit se encuentra en una superposición de ceros y unos al mismo tiempo. Y esto, se dan cuenta, estamos entrando a lo más fundamental de la computación en general. ¿Por qué lo más fundamental? Porque hablar de un bit es como hablar en el cuerpo humano del espacio más pequeño donde encontramos información sobre nosotros. En el cuerpo humano tenemos las células, ¿verdad? En las células se encuentran los genes. La información genética es el espacio más pequeño donde encontramos información sobre, sobre las cualidades físicas de una persona, como los genes. Para la computadora eso sería el bit y estamos adentrándonos a lo más profundo, lo más fundamental. Por lo tanto,
Hablar de qubits significa que vamos a crear una revolución total dentro de la forma como una computadora opera. Y ya se darán cuenta, ¿no? No se trata solo de un qubit, una computadora cuántica que es potente debería tener miles de qubits. Y ya con esa ventaja de que cada qubit puede estar en una superposición de ceros y unos, con cierta probabilidad, por supuesto, en cada estado, ¿no? Por ejemplo, acá aparece el 15% y 85%. 15% de que mi qubit se encuentre en el estado cero y 85% de que se encuentre en el estado uno. Lo que nos quiere decir eso es que las probabilidades determinan el carácter de mi qubit. Eso es lo que caracteriza a mi qubit, un sistema probabilístico. Entonces se perdió todo lo que en la física clásica conocíamos como determinismo. Siempre sabemos con total precisión, con total determinación, cuál es el estado de mi bit clásico, cero o uno. Si es que hay preguntas, por favor, les animo a alzar la mano y consultar, porque el chat se me dificulta un poquito verlo. Ese fue el primer principio, la superposición. El segundo principio es el entrelazamiento cuántico. Y este es el principio que determina que dos partículas, de nuevo, son partículas subatómicas que tienen esta propiedad binaria cuántica para ser tratados como qubits. Dos partículas A y B están inherentemente correlacionadas. Es decir, si yo tengo una partícula A que tiene una cierta propiedad, por ejemplo un spin, y los spins, todos los que son de química y física, aquí sabrán que un spin puede tomar dos valores discretos, ¿no? Más un medio cuando apunta hacia arriba, el spin de un electrón, por ejemplo, y menos un medio cuando apunta hacia abajo. Y si tengo dos electrones y sus spines, yo digo que están fuertemente correlacionados. Esa palabrita fuerte se puede medir. Cuando después de un cierto tiempo encuentro que estadísticamente, siempre que para un electrón su spin se encuentra apuntando hacia arriba y es más un medio, y 90% de veces para el otro electrón, cuando mido el spin, también está apuntando hacia arriba, puedo determinar que estas dos partículas están correlacionadas, porque es una correlación estadística fuerte. Y esa palabra fuerte nos saca del régimen clásico, porque clásicamente no podemos tener esas correlaciones fuertes porque están prohibidas por las leyes clásicas. Entonces, esa es la forma en la cual pueden entender el entrelazamiento. La razón por la cual aquí puse un payasito es porque quería dar el ejemplo con el zapato. Por ejemplo, si un payaso tiene un par de zapatos y por el bien de la explicación, por favor, asumamos que uno de los pares, el par derecho, por ejemplo, es totalmente rojo y el par izquierdo es totalmente azul, entonces nos vamos a la imagen de la izquierda, acá, donde dice medimos un par entrelazado de fotones. Supongamos que no dice fotones, supongamos que dice zapatos. ¿Ok? De acá tengo la caja de zapatos. Aquí tengo el amigo A y el amigo B, Alice y Bob, y cada uno se lleva una caja que tiene solamente uno de los pares del zapato. Uno tiene el par, podría ser rojo o azul, y el otro tiene el otro par que podría ser rojo o azul, es decir, par derecho o par izquierdo, y el otro también tiene par derecho o par izquierdo. Entonces, hasta que estos amigos se separan y llegan a sus casas, y en las casas es donde abren la caja y determinan si es que el par es derecho o izquierdo, es decir, azul o rojo. Basta con que uno de los dos realice una medición. No importa quién, si es que Alice o Bob. Basta que uno de los dos abra la caja y vea si es que el par que encuentra dentro de la caja es rojo o azul. Inmediatamente podrá saber que la otra persona, o Alice o Bob, que todavía no ha abierto su caja, puede determinar con 100% de precisión cuál es el par que tenía la otra persona, ¿verdad? Si es que yo tengo el par derecho, tú tienes el par izquierdo. Y si yo tengo el par izquierdo, tú tienes el par derecho. Son ejemplos, en este caso, mutuamente exclusivos, pero que nos dan una idea del entrelazamiento. La información de una de las partículas está estadísticamente fuertemente correlacionada con la otra. Eso es la idea del entrelazamiento cuántico. Ok, entonces hablemos de computación cuántica rápidamente. ¿Qué cosa es lo que sabemos, lo que se ve en las noticias sobre computación cuántica? Pues la computación cuántica como tal empezó a sondearse cuando Google el año 2019 lanza su chip Sycamore, ¿verdad? Sycamore es un chip superconductor
y se decía que este chip superconductor podía realizar una tarea que a la mejor supercomputadora clásica del mundo le tomaría miles de años. Este chip lo hacía en simplemente segundos. Entonces, ahí Google, como empresa marketera, saca su terminología Quantum Supremacy o Quantum Supremacy. Con esto, el mundo estalló, porque esas dos palabras juntas causan sensacionalismo, ¿verdad? Supremacía cuántica. Y posteriormente hubo conflictos, nos enteramos bueno, cosas que pronto empiezan a salir, que no son precisamente ciertas. En inglés se le llama hype, en español sería fake, bueno, noticias maliciosas o fake news, como ustedes sabrán. Y pronto se empezó a hablar de los ataques cuánticos de las computadoras y que la ciberseguridad estaba comprometida. Hasta cierto punto era más o menos creíble. Posteriormente, todo esto con la llegada de lo que hoy en día se conoce como la criptografía post-cuántica, ya no es ya no, esa palabra, el ataque de la computadora cuántica, ya no es tan verídico como antes. Hoy en día se puede proteger de ataques de una computadora cuántica. ¿Qué ataca una computadora cuántica? Contraseñas, passwords. ¿Y qué tipo de contraseñas? ¿Cómo así? ¿Cómo es que lo ataca? Bueno, vamos a hablar de esto en un momentito, pero esto entra a tallar el tema de la criptografía cuántica. Básicamente, la criptografía cuántica dice si es que nosotros tenemos un problema, si queremos proteger una contraseña, la protegemos creándola, encriptándola bajo un problema matemático que es muy difícil de resolver, ¿cierto? Y un problema cuántico que es muy difícil de resolver justamente es la factorización de números grandes. Ahora vamos a hablar de esto, pero solamente tomen mi palabra cuando les digo que el sensacionalismo que se empezó a crear a raíz de esta publicación de Google fue inmenso, pero hasta cierto punto hay cosas que son realidad y eso es lo que vamos a discutir en la charla de hoy y lo que el próximo webinar también va a discutir. Se habló también de rumores, como por ejemplo el profesor. ¿Alguien sabe quién es este señor de la foto, de casualidad? ¿Alguien lo ha visto recientemente? En el chat, por favor, si es que alguien lo conoce o alguien lo ha visto en las noticias. Exactamente. Es el profesor John Martinis de la Universidad de California de Santa Bárbara. Tuve el privilegio de trabajar unos 3 meses en Santa Bárbara, un verano, y lo llegué a conocer. Él acaba de ganar el premio Nobel por su trabajo en los efectos macroscópicos del quantum tunneling y la historia que salió a raíz de todo este progreso que hizo Google es que, bueno, John Martinez trabajaba para Google y posteriormente cuando Google se dio cuenta que ya no lo necesitaba, él era un profesor de universidad que a la vez trabajaba en la industria con Google. Lo hicieron de lado y se creó todo este drama. Básicamente lo echaron de Google y él después creó su propia empresa, pero ahora está con la Universidad de Santa Bárbara a tiempo completo. Más recientemente, este año salió el chip Willow. Bueno, este año no, el año 2024, en diciembre, sale el chip Willow, que también rompió el mercado y empezó a atraer inversión. La ventaja de esto, de cuando hay un evento grande que una empresa lanza y publicita, es que se sondea, se crea momentum alrededor de eso. Y ese momentum en el mercado, en la bolsa de valores, se traduce en dinero. Si es que hay empresarios que escuchan que hay tecnología cuántica que se empieza a crear, entonces empiezan a invertir. Y empiezan a invertir, eso crea tecnología, crea ciencia, crea progreso. Eso es lo que nos falta en Latinoamérica, que se sondee la palabra y no solamente en el mundo académico, ya es momento de que vaya saliendo a las empresas, a los gobiernos, etcétera. Voy a hablar un poco más de esto al final de mi charla de hoy. Bueno, pero eso es lo que vemos de la computación cuántica. ¿Y qué pasa si nos enfocamos en lo que es? ¿Qué cosa es hacer computación cuántica? Pues computación cuántica, eh, como ven la primera componente, la segunda componente de la palabra es cuántica, física, y la primera es computación, nos habla de las ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces no tiene que ser tan diferente de cómo el propósito por el cual se creó una computadora en primera instancia. Las primeras computadoras que se crearon, sabemos que fueron hechas de manera análoga, ¿verdad? Las computadoras más antiguas se crearon
realizar operaciones análogas, utilizando valores de entradas, señales análogas y, y nos ayudaban a sumar, a restar. Así de simple eran las primeras computadoras. Después se volvieron digitales y obviamente ya procesaban información de manera más avanzada, más rápida, pero todavía seguían siendo clásicas. ¿Verdad? Clásicas en el sentido de que no tenían estas propiedades cuánticas que he explicado, superposición y entrelazamiento. Entonces, la computadora cuántica se diferencia de la computadora clásica por lo que muestro aquí en la pantalla. Está en inglés, pero lo voy a traducir para ustedes. Lo primero que dice es, la computadora cuántica calcula con los qubits que pueden ser representados en superposiciones de ceros y unos a la vez, mientras que la computadora clásica solamente tiene, los bits clásicos tienen que decidir si eres o cero o eres uno, pero no puede ser cero y uno al mismo tiempo. Eso se traduce en lo que está abajo, en el poder de la computadora clásica versus la cuántica. Mientras que la computadora clásica, debido a a este determinismo de los bits que tiene que ser o 0 o uno, su poder escala linealmente con la cantidad de bits que tiene la computadora. O como acá dice, con el número de transistores. Los bits están en los transistores, ¿verdad? ¿Alguien aquí está familiarizado con la ley de Moore? ¿Alguien conoce la ley de Moore? ¿Algún ingeniero eléctrico que quizás sepa? Ahora vamos a dar un ejemplo para quien preguntó Claudia. ¿Alguien sabe la ley de la que estoy hablando? La ley de Moore básicamente nos dice que cada 2 años, ajá, como veo que están acá comentando, cada 2 años la cantidad de transistores que hay en un chip se tiende a duplicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando año tras año duplicamos y duplicamos y duplicamos la cantidad de transistores? Hay una escala, un gráfico que no he puesto aquí, pero cuando estamos en el orden de millones o billones de transistores, ¿cómo hacemos que entren en un chip pequeño? Es difícil, ¿verdad? Eso es un reto de ingeniería. ¿Por qué? Porque si tenemos tantos transistores y el tamaño del chip no decrece tanto, o no, o mejor dicho, solamente decrece y decrece y decrece, si queremos poner más transistores, significa que cada uno de ellos empieza a lidiar con propiedades de hardware dentro de ese régimen pequeño, en el orden de los nanómetros. Y ese régimen es algo que viene gobernado por la física cuántica. Entonces, los ingenieros eléctricos de hoy en día, quienes trabajan con hardware a escala pequeña, ya se enfrentan a problemas como, como, por ejemplo, ¿qué cosas ocurren a escala cuántica? El premio Nobel, lo que ganó, el tunneling, por ejemplo. Ocurre también, se empieza a notar la superposición, se empiezan a ver fenómenos que a nivel clásico no encontramos. Entonces, esa es la razón por la cual para los ingenieros hoy en día es un desafío lidiar con las propiedades cuánticas de los materiales, en este caso los transistores. Más pequeños, más cuánticos tienen que ser. Mientras que la computadora cuántica, la mayor cantidad de qubits que tenga, vamos a ver un incremento exponencial en el poder de la computadora cuántica. Ahora voy a hacer un ejercicio sobre esto, a ver si es que me puedo conectar desde la tablet. Pero sí, básicamente, como decía Claudia, la computadora cuántica tiene este poder, este incremento exponencial en su poder debido a que cada qubit puede estar en una superposición cuántica. Si tengo muchos qubits y cada uno de ellos está en múltiples estados al mismo tiempo, eso me permite explorar muchos más espacios a la vez, hacer operaciones en paralelo que la computadora clásica no puede. Tiene que decidir cuál de todos los caminos o cuál de todos los estados decide ser. Entonces, es otra razón. La computadora cuántica también tiene mayores errores que la computadora clásica debido a que, como decía con los transistores, para poder notar y ser sensibles a estos efectos cuánticos, tenemos que tener propiedades que permitan al hardware comportarse como propiedades cuánticas. Les hablé del qubit superconductor hace poco. ¿Ustedes saben a qué temperaturas trabajan los chips de Google? Trabajan a temperaturas muy cerca del cero absoluto Kelvin. Están en 0.3, 0.2.
Entonces necesitamos propiedades físicas, ambiente, que condicione y que permita estas propiedades notarse. Y eso es lo que hace difícil crear una computadora cuántica, porque cada qubit requiere estas condiciones físicas extremas, según el tipo de qubit, por supuesto, pero si es que el qubit no se encuentra bajo estas condiciones particulares, encuentra un fenómeno que se llama la decoherencia, y eso lo que hace es básicamente colapsar tu qubit, empiezan a haber errores y la computadora cuántica no sería, no sería fiable, ¿verdad? Existe un factor que se llama el fidelity, la fiabilidad. Bueno, ahora, ¿qué tipo de problemas atacan las computadoras cuánticas? O sea, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para problemas, y de hecho les va a sonar un poquito arcaico lo que voy a decir, pero es la verdad. Hasta ahora la computadora cuántica se sabe de su potencial, pero todavía no encontramos los problemas que hoy en día al mundo, ojo, dentro de la computación cuántica, no estoy hablando dentro del quantum sensing, de las comunicaciones cuánticas, como expliqué, hablo de computación netamente. Los problemas más sabidos que se sabe, que se conoce que la computadora cuántica ataca, por ejemplo, cuando tengo un arreglo, tengo aquí en este caso un arreglo de 10 elementos desordenados, cómo puedo buscar un elemento en el arreglo de la manera más eficiente? Las personas que son de sistemas de computación seguro conocen este método, ¿verdad? El binary search. Es un algoritmo que básicamente dice, si quieres buscar un elemento en un arreglo enorme que está desordenado, tienes que partir el arreglo por la mitad, lo divides. Por ejemplo, acá el valor que está en la mitad es el 27. Lo partes por la mitad y buscas en una de las dos mitades, la que tú quieras, solamente en esa mitad buscas si es que si tu, si tu, si tu target, si el número que estás buscando se encuentra o no se encuentra. Y si no se encuentra, vuelves a partir por la mitad y así buscas y buscas dividiendo en la mitad todo el tiempo. Bien, pues en la computación existe una métrica que se llaman los tiempos de complejidad. Y lo que la computadora cuántica puede hacer con algoritmos como Grover, por ejemplo, Grover es uno de los algoritmos más famosos, nos permite buscar utilizando un oráculo de manera exponencialmente más rápida bajo si tengo este mismo arreglo, Grover lo hace en un tiempo exponencialmente menor que la computadora clásica. Es decir, el algoritmo de Grover versus el algoritmo de binary search tienen una diferencia exponencial en su tiempo de complejidad. El tiempo de complejidad básicamente te dice qué tan rápido la computadora resuelve el problema. Mientras que la computadora clásica lo hace linealmente, la computadora cuántica lo hace exponencialmente más rápido, con la cantidad de entradas que tenemos. Así que ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, como les decía, la seguridad. Un problema matemático complicado, difícil de descifrar, es factorizar un número. Si yo a la audiencia le pido, multiplícame 5 por 3, sabemos que la respuesta es 15. Si te digo, multiplica 125 por 37, posiblemente van a agarrar una calculadora, pero me pueden dar la respuesta. Todavía es algo sencillo. Pero ¿qué pasa si es que yo, en lugar de pedirte eso, te pido el proceso inverso? Si te doy 15 y te digo factorízamelo en sus factores primos. Entonces, 15 es pequeñito, 5 por 3 listo. Pero ¿qué pasa si te doy un número enorme como 6552? ¿Cómo encuentro los factores primos? Ya se hace más complicado, ¿verdad? Pero lo podemos hacer. Tenemos métodos que en el colegio nos han enseñado con la aritmética y todavía se puede hacer, pero si es que el número fuese monstruosamente enorme como un Google, entonces ¿cómo podría yo factorizarlo? Esto que les estoy diciendo es la esencia por la cual los, sus contraseñas, o sea, el, el protocolo más conocido de criptografía clásica que hasta hace unos años gobernaba en el mundo y que era utilizado por bancos, por redes sociales, tu contraseña de Facebook, de Instagram, por todo lo que te puedes imaginar de seguridad, operaba bajo este protocolo llamado RSA, o en inglés RSA. Y este protocolo se basa justamente en esto, en lo complicado que es factorizar un número o desfactorizar un número en sus componentes. Entonces, hasta ese entonces, las computadoras más potentes, las supercomputadoras clásicas, no eran capaces de lograr esto.
en tiempos lo suficientemente buenos como para que valga la pena invertir en intentar hackear una cuenta. Hasta que llegaron las computadoras cuánticas con el hype que les hablaba de Google, por ejemplo, acá con los passwords, las contraseñas que de pronto eran ya no tan seguras. Y es verdad, surge un algoritmo, el algoritmo de Shor, que nos permite descomponer cualquier número, no importa tan grande sea, exponencialmente más rápido que una computadora clásica lo haría. Entonces, eso supone una amenaza para el protocolo más utilizado por todo el mundo de criptografía clásica. Y por eso se hablaba de las amenazas y los ataques cuánticos. Pero hoy en día ya existen protocolos que son clásicos y que pueden hacerle frente a este algoritmo de Shor. Ya existe esa tecnología, pero hoy, esto surgió hace unos años. Si es que alguien de aquí tiene un teléfono iPhone, por ejemplo, iPhone, la marca Apple ya implementó protocolos de criptografía post-cuántica en sus teléfonos. Google tenía entendido que lo está haciendo ahora mismo también. Entonces ya no es un ataque, ya no es algo de vida o muerte, los ataques cuánticos, pero se creía cuando Peter Shor, profesor de MIT, descubrió ese algoritmo fue en los 80, si no me equivoco, los 90 que lo descubrió. Todo el mundo, la comunidad científica principalmente empezó a preocuparse y empezó a surgir este nuevo campo llamado la criptografía cuántica. Así que bien. Ok, vamos a ir avanzando un poco. El otro gran campo que existe, la de las aplicaciones de las tecnologías cuánticas, son las comunicaciones cuánticas. Particularmente la Internet cuántica es lo que más expectativa tiene. Con la Internet cuántica tenemos la ventaja de que nosotros podemos detectar si es que hay algún ataque que, que venga de un tercer miembro, una tercera parte en nuestra red privada. ¿Por qué? Debido a que cuando uno realiza una medición dentro de una internet o una red cuántica, tenemos que las piezas de información son piezas subatómicas, son qubits. Esos qubits pueden tener la forma física de un fotón, pueden tener la forma física, como les decía, de un spin, de diferentes tipos de hardware que existen en diferentes plataformas. Pero cuando uno realiza una medición en una internet clásica, por ejemplo, ¿qué hace un router cuando la información llega al router de la casa y luego el router lo manda a otra parte de la red? El router lo que hace es detecta y según lo que tiene, redirige, ¿verdad? Los switchers hacen una tarea parecida. Entonces, ¿qué pasa cuando la información ya no es clásica, digital, bits, sino cuántica, qubits? El problema que tenemos con los qubits es que son muy sensibles y por eso es que es también desafiante crear una Internet cuántica, porque los qubits son sensibles a su medio ambiente. Si no tenemos algo que los proteja frente a la decoherencia, simplemente colapsan, dejan de ser qubits cuánticos y se convierten en bits clásicos. Entonces, para que sea una Internet cuántica, tengo que tener qubits que estén protegidos frente al ruido del medio ambiente. Ruido, entiéndase, mediciones que podemos realizar. ¿Verdad? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero todo el tiempo aquí estamos midiendo. Con los ojos, cuando vemos la luz, estamos midiendo, estamos detectando fotones, partículas de luz que están a nuestro alrededor. Entonces, en una internet ocurre eso. Y si es que algún intruso o hacker ingresase a una red y empezase a medir, entonces nos daremos cuenta que esa persona ha medido en nuestra red, porque al medir al poner su ojo o meterse a la red para intentar sacar información, las propiedades cuánticas de los qubits se morirían, entonces el qubit colapsa y nosotros podemos ser fácilmente advertidos cuando un qubit deja de comportarse como un qubit. Entonces esa es la razón por la cual nos brinda seguridad sin precedentes. La imagen a la izquierda es una imagen de un planeta que está conectado ¿no? El planeta Tierra por una red cuántica. Es un proyecto que hay en Estados Unidos actualmente, pero también se puede emular mediante chips, chips nanofotónicos, como lo que yo trabajo. En estos chips nosotros integramos todo lo que es una computadora cuántica, literal, lo que vieron en la imagen de Google, esa monstruosidad y la refrigeradora enorme que está cubriendo el chip superconductor. Toda esa arquitectura la podemos emular en un chip fotónico donde nuestros qubits son fotones, partículas de luz.
Entonces acá tenemos los láseres, los detectores, los convertidores de frecuencia, todo. Existen muchas formas de hardware para las comunicaciones cuánticas, es lo que quiero decir. Podemos tratarlo en fibra óptica, como ven en la imagen de acá, o podemos tratarlo a nivel nanofotónico con chips integrados. Hablemos de las finanzas cuánticas. Aquí en el chat vi que alguien era de economía. Entonces, ¿qué entendemos por finanza? Voy a tratar de ser breve, pero un financista lo que busca es maximizar, garantizar la rentabilidad de una empresa, ¿verdad? Pero principalmente cuando hablamos de finanzas cuánticas nos referimos a maximizar o minimizar una función. En este caso, la función puede ser ingresos, gastos de una empresa, de operaciones de una empresa. Entonces, aquí lo que se nos viene a la cabeza, los recuerdos de la universidad, para quienes ya hace tiempo dejaron la universidad porque ya empezaron a trabajar en sus rubros, es cómo en la universidad, qué cursito nos enseñaba a maximizar o minimizar, encontrar máximos locales o mínimos locales, máximos globales, mínimos globales. El cálculo, ¿verdad? Con el cálculo podíamos hacer el test de la derivada y saber si es que estábamos hablando de un mínimo, máximo y aplicar lo que el cálculo nos enseña. Esa es la forma más fácil de optimizar, pero no es la única, de hecho es la más básica. Existe todo un campo matemático, y yo como matemático se los puedo garantizar, que se llama la optimización. Debería llamarse optimización clásica, porque también existe optimización cuántica, pero la optimización son técnicas mucho más avanzadas que el cálculo para poder, mediante lo que se llama restricciones, variables de constraints, poder minimizar o maximizar una función. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la cuántica o con las finanzas? Pues lo que ocurre es que las empresas, por ejemplo, en Uruguay existe Quantum South, una empresa que tiene operaciones de transporte marítimo y aéreo, y ellos utilizan métodos de optimización cuántica para poder maximizar ingresos y minimizar gastos, costos en su empresa. Es muy conocida Quantum South, deberían revisarla. Eh, ¿En qué consiste esto de la optimización cuántica, que es la base de las finanzas cuánticas? Consiste en poder, primero, identificar a nivel de empresa, olvidémonos de la ciencia, solamente como empresario, qué funciones matemáticas nos permiten mapear los ingresos y egresos de la empresa. ¿Se puede siempre modelar eso? Sí, mediante las variables de flujo que determinan los ingresos y los egresos. Ok. Una vez que tienes ese modelo matemático clásico, la optimización cuántica se basa en lo siguiente. En la física tenemos una expresión que se llama el hamiltoniano, esto que está aquí en la izquierda, un poco feíto. El hamiltoniano describe la energía de un sistema, ¿no? Un sistema cuántico en este caso. Y el hamiltoniano lo que hace la optimización cuántica es mapear ese problema matemático que determina tus ingresos y egresos, esa función de costos, lo mapea en un hamiltoniano físico, y a ese hamiltoniano físico, que físicamente se representa como energías, lo vamos a optimizar, a maximizar la energía o minimizar las energías según lo que energía signifique en este caso. Puede ser ingresos, egresos u otras cosas, otras variables que las empresas manejan. Y la forma en la cual opera, bueno, esto es muy técnico, pero acá hay un pequeño ejemplo, un circuito en el cual se ve cómo el hamiltoniano se encodifica y luego realizamos mediciones, realizamos operadores cuánticos, puertas cuánticas que nos permiten optimizar ese hamiltoniano. Si fuesen energías y esos son mis ingresos, pues yo quiero maximizar la energía del hamiltoniano. Entonces, de eso se trata la optimización clásica. Es un mapeo de un problema matemático del mundo real a un problema físico, usar propiedades cuánticas para resolver ese problema físico y devolverle a la empresa resultados tangibles. Entonces, eso se llama la optimización cuántica. Y las computadoras cuánticas que se encargan de optimizar estos problemas se les conoce también como annealers, como ven acá. Ya no se les llama computadoras, sino annealers. Entonces, sí. Ok, bien, pues hemos llegado a la segunda parte de la charla. Estoy un poquito corriendo contra el tiempo, pero vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Hablemos de las inversiones y del estado del arte del mundo.
A ver, antes de eso voy a revisar el chat. Ok, hasta ahora no tenemos preguntas de lo último que hablé. Genial. Entonces hablemos del estado actual del mundo y las inversiones que existen. Primero, hay tres tipos de fuentes que cada país cuenta. Fuentes privadas, públicas y fuentes independientes. Pueden ser ONGs, pueden ser academias, pueden ser cualquier tipo de organización que no sea ni de fondos privados ni públicos. Entonces, quiero empezar hablando de Estados Unidos. ¿Cuál es el ecosistema actual de la cuántica en Estados Unidos, que es donde yo actualmente trabajo? Pues Estados Unidos es uno de los países que desde hace años, porque Peter Shor y su algoritmo, y Peter Shor está en MIT, y las primeras personas que empezaron a hacer investigación en teoría de la información cuántica son de MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Entonces ya desde esas épocas se empezó a crear un momentum alrededor de la palabra quantum. Mientras más temprano se crea el momentum, más lejos llega tu país a comparación de los otros, ¿no? La competencia. Otro gran exponente de la cuántica en Estados Unidos, los orígenes, es quien propuso la idea de una computadora cuántica. Es alguien que también dijo una frase muy conocida que es eh, la mecánica, nadie entiende la mecánica cuántica. Mientras más la estudias, es más contraintuitiva. ¿Quién dijo eso? ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Exacto, de Richard Feynman. Correcto. Richard Feynman era un profesor físico teórico de Caltech. Ganó el premio Nobel por su trabajo en la electrodinámica cuántica, pero su labor con la cuántica, la computación cuántica, tiene que ver con eso. Él fue quien propuso la idea de una computadora cuántica partiendo del concepto de la máquina de Turing. Eso se publicó en un paper, lo pueden revisar. Entonces, estamos hablando de un concepto que ya desde el siglo pasado existe aquí, y es obviamente desde que Google, IBM y Microsoft empezaron a trabajar en esto, atrajo capital privado. Hoy en día existen lo que se llaman los venture capitals. eh, Creo que en el Perú tengo un referente, UTEC Ventures, no sé. La palabra venture significa, son empresas que se encargan de financiar proyectos de microempresas o de startups para que puedan lanzar su idea y hacerla realidad. Hoy en día hay muchas startups en Estados Unidos que se dedican a trabajar en tecnología cuántica. Lo que he puesto en la izquierda son los exponentes más grandes, no son startups, son empresas bien establecidas. Pero también tenemos fuentes públicas, como donde yo trabajo. El Centro de Redes Cuánticas es una organización que básicamente mezcla a universidades e industrias, las hace colaborar de forma que el país se mueva en una sola dirección hacia lo que es la investigación en redes cuánticas. El objetivo es crear la primera red cuántica del mundo, pero dentro de este centro están universidades como Harvard, MIT, donde yo trabajo, la Universidad de Maryland, y también hay otros esfuerzos como por ejemplo el Coordination Office. Esto es una iniciativa del gobierno mismo federal de Estados Unidos para impulsar eh, que más empresas públicas empiecen a invertir en quantum y entrenar a su personal, su capital humano en cuántica. A nivel de educación tenemos a alguien a quien yo admiro mucho, Kiera Peltz, la persona de la derecha. Ella es la fundadora de The Coding School. The Coding School posiblemente es la primera gran escuela que el mundo tuvo, no solo Estados Unidos, se abrió a todo el mundo, que empezó como una empresa sin fines de lucro, o sea, una empresa social, tenía financiamiento para hacer este proyecto y luego se convirtió en una empresa, pero su misión es enseñar inteligencia artificial y computación cuántica al público general de todo el mundo. Lo hacen en inglés. Entonces hay que postular y bueno, no, una de nuestras cofundadoras es egresada de este programa, por ejemplo, nuestra cofundadora Vania. Así que esta empresa fue una de las pioneras en educación cuántica de todo el mundo y hasta ahora siguen. Luego, en Europa tenemos exponentes importantes como la empresa Kipu Quantum en Alemania, de fuente privada. No sé cuántos conocen a este señor. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando aquí? ¿Quién es el personaje de la izquierda? ¿Alguien tiene su nombre por ahí en la órbita? ¿De casualidad?
Enrique Solano, ¿verdad? A ver quién lo vio. Enrique Solano, exacto. Andy, gracias. Enrique Solano era un profesor de la Católica, enseñaba física, era de los primeros en enseñar cuántica en el Perú y ahora tiene esta empresa que es, si no la más importante, una de las más importantes en toda Europa, de origen alemán. Trabajan haciendo quantum software. Otra empresa grande, él es peruano, por cierto, pero su empresa fue nacida en Alemania y tiene cofundadores alemanes también. La otra gran empresa es Alice and Bob, que trabaja con qubits lógicos. Es una empresa de Francia muy, muy importante. Ambas tienen partnerships muy establecidos con Estados Unidos, con otras empresas. Kipu, por ejemplo, hace poco acaba de afiliarse con Nvidia, de Jensen Huang. Entonces, sí, ya estamos viendo que las grandes potencias se empiezan a conectar. El otro gran proyecto de Europa es Quantum Flagship. Este proyecto, la Unión Europea invirtió 1 billón de euros para financiar eh, todo tipo de proyectos de toda naturaleza, educación cuántica, investigación en tecnologías cuánticas. Y lo interesante de la Unión Europea es que es muy descentralizada. Es decir, todos los tipos de financiamiento públicos que llegan se distribuyen no equitativamente, pero se distribuyen alrededor de todos los países. Y esto ha generado bastantes nuevas startups que se han creado y de nuevo el momentum empieza a generarse. Dentro de educación cuántica tenemos aquí a QCAN. Esta es una empresa con la cual Quantum Hub se está aliando próximamente. Ellos se encargan de manera similar a lo que hace The Coding School, educación cuántica para el público general. Entonces, tienen características similares. Y aquí está su fundador, Arda, uno de mis amigos. Ok, hablemos ahora de alguien que no está tan lejano a lo que nosotros vivimos, la realidad en la cual nos encontramos, como Chile, por ejemplo. En Chile, para sorpresa de muchos, la cuántica ya empezó hace mucho a sondearse, ya existe un ecosistema. Existe, para empezar, empezó como un proyecto lanzado desde el sector público. Eh, Obviamente la Universidad de Chile es una universidad privada, pero el financiamiento que recibió del gobierno para, para poder trabajar en investigación en óptica cuántica es de fuente federal. Entonces, aquí tenemos a una de las personas que yo más admiro de todo Chile, la profesora o la doctora Carla Germán. No sé cuántos la siguen en Instagram. Ella tiene una cuenta que se llama Quantum Carla, muy, muy conocida. Y esta profesora ha hecho historia en Chile porque no solamente fue de las pioneras en impulsar la óptica cuántica como investigación, sino que año tras año se ha dedicado a divulgar la educación cuántica dentro de todo el país. Y ella es una de las board members de MIRO, Millennium Institute for Research in Optics. Y MIRO es gigante en Chile, porque no solamente trata óptica cuántica como uno de sus temas o sea, de divulgación, sino también trata temas como, por ejemplo, eh, todo lo que compete a tecnologías cuánticas, computación cuántica, comunicaciones cuánticas. Hace poco recibieron la visita del premio Nobel Sergi Haroche de Francia, a quien también tuve la oportunidad de conocerlo. Y de hecho, cuando le conocí, le mandé un mensaje a la doctora, a la profesora Germán, le dije, mira, acá está Sergi. Lo que pasa es que ambos fueron colegas. Ella fue su estudiante de doctorado del profesor Haroche en Francia. Y con ese conocimiento regresó a Chile y fundó su propio grupo de investigación. Y gracias a este momentum que se creó en la Universidad de Chile, surgieron dos, lo que se conoce como spin-offs. Eh, Spin-off es una empresa que nace de una universidad. Entonces tenemos a Go Quantum y tenemos a Secure Quantum Technology, dos empresas que trabajan en criptografía post-cuántica y quantum key distribution que tienen que ver mucho con lo que es comunicaciones cuánticas. Entonces, ya hay empresas de carácter cuántico en Chile. Además, por si fuera poco, también tenemos dentro del sector educación a Elisa Torres. Ella es estudiante de la Universidad de Duke. Hasta hace poco también era sigue siendo una gran activista por la cuántica, no solo en Chile, sino en todo el mundo, incluso llevando todos sus proyectos a oídos de la ONU, Naciones Unidas. Y
Su organización actual se llama Girls in Quantum y ellos se encargan de divulgar básicamente las ciencias y tecnologías cuánticas a través de eventos, de grupos, proyectos pequeños, pero es a nivel mundial lo que hacen y lo hacen en inglés. Pero la fundadora es chilena. Algunos amigos chilenos en la universidad donde estudié la conocen, entonces por ahí me enteré bastante del trabajo que ella hacía. Entonces Chile, que es un país vecino, tiene tanto potencial y ha hecho tantas cosas. Y luego la siguiente cosa que tenemos por hacer es obviamente ver por nuestro país. ¿Dónde está el Perú dentro de todo este, todo este rollo? Así que antes de pasar a sectores industriales, creo que la slide estaba mal. Quiero presentar una cosa más que Chile hizo. Chile se convirtió en el tercer país en América Latina en firmar, el gobierno chileno en firmar una hoja de ruta cuántica. ¿Qué es una hoja de ruta cuántica? Es un documento formal en el cual el Estado se compromete a tomar los siguientes pasos concretamente, o sea, hay toda una hoja de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo, y el Estado se compromete a hacer X, Y, Z para poder traer industria, educación y todo lo relacionado a crear ecosistema en un país, o sea, investigación, industria, academia, todo. Chile hace poco, a finales del año pasado, logró con la profesora Germán, como ella estaba embarazada, ven ahí en la foto aquí abajito. Bueno, ella junto a otros profesores de la Universidad de Chile y otras universidades importantes allá, eh, lo que hicieron es proponer a la ministra de Ciencias esta hoja de ruta. La ministra lo aprobó y Chile se une al club de países latinoamericanos con una hoja de ruta. Brasil y Argentina son los otros que también tienen claro cuáles son los siguientes pasos a tomar frente a esta revolución cuántica. Así que veamos dónde está Perú. Perú actualmente sí tiene algo de presencia con lo que es la cuántica, no es muy conocida y quizás acá también dentro de mi ignorancia me he olvidado colocar algunas iniciativas o proyectos que existieron de fuente privada, pública, pero por más que he buscado yo no he encontrado, entonces es muy complicado lograr encontrar. Así que las fuentes privadas que de momento hemos conseguido, y de hecho tuvimos contacto con este profesor de la UTEC, el profesor Galvez Gersi, es el único profesor que enseña hoy en día en el Perú un curso de información y computación cuántica a nivel de pregrado en la UTEC. Y de hecho, con él colaboramos. Tuvimos un par de reuniones para que nos pueda orientar sobre cómo Quantum Hub podía crear un curso de nivel de posgrado para estudiantes de secundaria y estudiantes de universidad de primeros años. Porque Quantum Hub actualmente hace eso. Esta es nuestra página de Instagram. Entonces, coloco al profesor Gersi como uno de los principales exponentes. Coloco a Telefónica, que es de origen español, pero que colabora con la empresa Lux Quanta, una empresa en Barcelona que también desarrolla protocolos de Quantum Key Distribution. Así que Telefónica ya está implementando esto en el Perú actualmente. Ya se está realizando este convenio con Lux Quanta desde España. Y bueno, desde lo que es educación, tenemos una organización como Quantum Hub Perú, fundado por Adrián Alvarado, Vania Pachas y quien les habla, Freddy. Y Quantum Hub, como dice acá nuestro eslogan, creamos el primer ecosistema cuántico del Perú. Construimos, debería decir. Si puse creamos es porque no entraba en toda la línea, pero desconstruimos el primer ecosistema cuántico del Perú. Ya al final de esta charla hablaré de lo que hace Quantum Hub. Pero me quiero tomar una pausa aquí porque quiero que reflexionemos un poco sobre qué tan poca presencia hay de las tecnologías cuánticas en el Perú comparado a Chile, comparado a Brasil, comparado a Argentina, Uruguay, la empresa Quantum South de la que les hablé. Estamos muy atrás. Entonces es deber de cada uno de nosotros empezar a informarnos, a conversar, a poner en órbita esta palabrita cuántica, pero bien hecha. Porque hoy en día la cuántica también se usa para términos que no son precisamente ciertos, como la medicina cuántica y la espiritualidad cuántica. Esas son cosas que no existen. Eso son, son personas que se aprovechan del momentum, del hype que existe en todo el mundo para, para poder desinformar, pero hay cosas que sí son muy reales, como todo lo que he expuesto hasta ahora. Entonces es momento de empezar a hablar de esto con tus padres, con tus amigos, con tus
personas más allá del mundo académico, porque si es que no lo hablamos, no hay forma de que se pueda construir este momentum y llegue a oídos de empresarios, del gobierno y de otras personas. Entonces, tengo una pregunta, creo, de Angelino. Angelino, tengo la mano levantada de Angelino Oscar González Alarcón. Bueno, parece que se confundió, ¿no? Bueno, entonces, me tomo una pausa hasta aquí para hacer un pequeño anuncio. Sé que ya estamos un poco contra la hora, pero estamos aquí tratando de hacer un pequeño anuncio desde Quantum Hub y nuestros amigos de Nancy y Ronald del Colegio de Ingenieros. em, Se dieron cuenta que muchas de las empresas que he colocado de cierta forma tienen presencia en América Latina. IBM, Google, Microsoft tienen sedes en Brasil, algunas de ellas en Perú también, un poco inferiores, no tan voluminosas en operaciones, pero tienen presencia. También otro ejemplo podría ser Kipu Quantum, acá el señor Solano, eh, la profesora Germán. Quería anunciar que Quantum Hub Perú en diciembre de este año, del 19 al 21 de diciembre, en Lima, vamos a estar organizando la primera conferencia que trata de crear ecosistema cuántico en el Perú. Y vamos a tener ponentes de esa categoría, de Microsoft, de IBM, de universidades como la UTEC, universidades de fuera del Perú, como por ejemplo yo, otras personas que también vienen desde Colombia. Vamos a hacer esta primera conferencia junto a nuestros amigos de Ceditec, que es una empresa que nace de nuestros padrinos, les decimos, pero a Nancy y Ronald que trabajan también en el Colegio de Ingenieros. Estamos trayendo esto por primera vez al Perú y quería darles la información sobre esto, si es que les interesa o que les enviemos más información al respecto. Si desean registrarse, antes de registrarse, por favor, si es que están interesados en asistir del 19 al 21 de diciembre a esta conferencia que se va a realizar en Lima, 3 días de charlas de personas que trabajan tanto en inteligencia artificial como en computación cuántica, pero principalmente computación cuántica en Lima. Por favor, escaneen este código y pueden unirse al grupo de WhatsApp al que les va a enviar. Sebastián y Adriana, si es que están por ahí y por ahí estoy compartiendo el código incorrecto, me avisan, por favor. Por favor, los que desean registrarse pueden hacerlo con ese... Ah, perdón, este es el código QR del grupo de WhatsApp. Este es el de WhatsApp y este es para registrarse o preregistrarse en la conferencia. Tenemos también representantes del Colegio de Ingenieros que van a estar brindando esa ponencia. Tenemos al CEO de Microsoft, Ola, que es la rama de Microsoft que se encarga de las operaciones en América Latina. Entonces, va a ser un evento de gran escala y posiblemente lo que esperamos es que se empiece a crear este momentum y que sea el evento del año con respecto a la computación cuántica y las tecnologías cuánticas. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? Acá tengo los dos códigos QR. Sí, Angelino. Tiene la mano levantada, pero yo no lo escucho. Ya es la segunda vez que levanta la mano. ¿No hay preguntas? Bueno, Adriana, si es que estás por ahí, por favor, o Sebastián, si me ayudan enviando los links. A ver, dame un minutito para habilitar las consultas, ¿ya? Ok. Bueno, en el chat creo que A se ver, puede escribir, entonces por ahí Adriana y Sebastián pueden enviar los links para quienes no puedan tomarle foto al código QR. Ah, ok. Ok, Sebastián, si me puedes enviar el código, el link y yo lo pego en el chat, les va a llegar a todos. Es que ahorita no puedo abrir WhatsApp. Ok, listo.
Este es el link del grupo de WhatsApp, todos. Acabo de enviarlo al chat de Zoom. Y tenemos otro link también para los registros, que son los preregistros en la conferencia. Ya el resto de la información se lo daremos por el grupo de WhatsApp. Sí, por favor. Angelino, sí, ahora Mira, sí lo escucho. ¿me escucha? Sí, ¿Sí? Sí, puede Ya, hablar. doctora. Ya. Sí, bueno, estoy hablando de acá ya. Habla el ingeniero Angelino González Alarcón, doctora. Justamente estoy haciendo yo un temario de lo que he dicho, es cierto, hay una falencia en el Perú, y lo ha dicho muy claro Freddy, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es el estudio del árbol genológico y la evolución de la física cuántica. Ese es un tema que yo estoy haciendo para mi doctoral. Y es cierto, ahora me estoy enterando que está relacionando justo a lo que corresponde de que los modelos matemáticos están relacionados sí o sí, pero ¿cuál es el temor, doctora? De que hay ingenieros que no manejan o se han pasado matemáticas a las justas, biólogo la verdad acá en el Perú, ¿no? Entonces la matemática lógicamente que tiene que manejar todos los ingenieros, aunque sea la matemática básica, ¿no? Hablando, vamos a decir, física uno, física 2 o física 3. El que le habla es de la UNI, de ingeniería de minas. ¿Ya? Entonces, mis modelos matemáticos están relacionados justo, doctora, a lo que estoy haciendo, ¿no? Qué casualidad, doctora, el estudio del árbol genealógico y evolución de la física cuántica. Y la física cuántica está relacionado a todo lo que corresponde a los modelos matemáticos. Y es más, me ha sorprendido ver esta ponencia de ecología de la física cuántica, algo así, ¿no? Ese tema. Pregunto, doctora, sí. todo lo que se la parte de los modelos matemáticos, Creo que tenemos un poco de ¿no? interferencia, A ¿no? ver, tiene una base todo lo que corresponde a la física cuántica. Angelino, mu- muchas gracias por su pregunta. Lamentablemente no he podido escuchar mucho de justo la última parte cuando preguntó porque el internet creo que lo tiene un poquito de baja cobertura. Entonces, si es que usted desea, puede escribir su pregunta en el chat o si es que ya entró al grupo de WhatsApp, la puede enviar y yo y mis compañeros estamos felices de conversar con usted. Me encanta cuando las personas tienen proyectos independientes o de doctorado que justamente tratan de los temas que nosotros mismos estamos buscando darle visibilidad. Así que estaremos felices, Angelino, de conversar con usted y de, si desea, podemos también incluso hacer su trabajo más conocido a través de las redes. Pero sí, creo que tengo otra pregunta de Bitly Esquerre, ¿verdad? Bitly, la mano la tiene levantada. ¿Es una pregunta? Ah, ok, perfecto. Bueno, faltó bajar la manito. Bueno, gracias por llegar hasta esta parte de la charla. Prometo que ya faltan solamente pocas slides. Entonces, bueno, particularmente yo no soy un funcionario del Estado para proponer qué cosa hay que hacer, qué cosa no hay que hacer. Sin embargo, hemos hablado de finanzas cuánticas, hemos hablado de comunicaciones cuánticas. Entonces, hay mucho potencial que el Perú pueda aprovechar de estas propiedades. ¿No? Podemos crear un ecosistema industrial, no solamente académico, porque académico de que hay existe, por la mecánica cuántica se enseña en el Perú para estudiantes de física, para estudiantes de ingeniería en algunas universidades, pero también podemos llevarlo a la industria. Empresas como Antamina, que es posiblemente la empresa minera más sostenible y grande del país,
todo el tiempo realiza operaciones que, si es que nos ponemos a pensar, y de hecho ya existen en otros países empresas, bueno, puse a Antamina como ejemplo porque es quien posiblemente nos podría traer más capital debido a esto, y tiene la capacidad financiera de lograrlo. Por ejemplo, podríamos utilizar algoritmos de perdón, protocolos de optimización cuántica, como había hablado, para poder poner como variables no solamente los ingresos y egresos de la empresa, sino factores como la sostenibilidad de la biodiversidad, cómo podemos minimizar el impacto ambiental utilizando optimización cuántica, que una empresa como Antamina tiene, por ejemplo. Y Antamina, como tiene el potencial económico, podría hacerlo. Estoy seguro porque tengo allegados que trabajan ahí que hoy en día innovan con tecnología de punta, inteligencia artificial, machine learning, está dentro de su billetera de posibilidades técnicas que utilizan. Entonces podrían también, seguramente, y pongo Antamina como ejemplo de nuevo porque es una de las empresas que más capital trae y además es de las que tiene la mejor sostenibilidad en cuanto a, para ser una empresa minera, en cuanto al impacto ambiental que sus operaciones suponen. También esto es un llamado a organizaciones como Concitec. Quizás es momento de empezar a tocar temas de ciencia y tecnología cuántica. Conozco de proyectos que han intentado divulgar la mecánica cuántica desde la física, pero creo que estamos un poquito atrás y deberíamos ponernos al día con el mundo, que la ciencia cuántica se vuelva algo relevante, ¿no? Y asimismo, si es que queremos empezar a hablar de computación y ciencias cuánticas como un tema de relevancia nacional, es importante que el Ministerio de Educación también se ponga las pilas y que empiecen a trabajar en mallas que posiblemente permitan al estudiante saber de esto desde antes de salir del colegio, porque es lo que ya vemos en otros países, en Europa, en Estados Unidos. Y Quantum Hub, precisamente, ahora voy a hablar sobre nosotros, tenemos una investigación, la estamos publicando en la revista Springer a finales de año, que en base al cohort, al grupo de estudiantes que hemos recibido este año, vamos a poder hacer la primera data de educación cuántica en toda América Latina. Vamos a hacer en un paper, vamos a correlacionar variables como el performance del curso de los estudiantes, la evolución académica de los estudiantes en el curso. Vamos a correlacionar estas métricas académicas con métricas que no son académicas, es decir, de dónde vienen los estudiantes, de qué parte del Perú se unen, de qué parte del sector socioeconómico pertenecen, tienen computadora, no tienen computadora. Queremos correlacionar estas variables utilizando técnicas de inteligencia artificial y machine learning para poder encontrar qué factores es lo que determina que un estudiante rinda mejor que otro frente al primer curso de computación cuántica abierto a este público en el Perú, estudiantes de colegio y primeros años de universidad. Entonces, es parte de nuestro estudio. Así que cierro la conferencia, cierro la charla de hoy, perdón, con lo que hacemos en Quantum Hub. Quantum Hub, como les decía, abrió un curso, el primero que, que tiene como público principal estudiantes de colegio, estudiantes de primeros años de universidad. Tuvimos exámenes de admisión que se desarrollaron en la UTEC, virtualmente también en la Universidad de Ciencias y Humanidades en Lima Norte. Y mediante este examen de admisión reclutamos talento para nuestro curso, porque no cualquier estudiante hoy en día está preparado para tomar un curso que te muestra cosas de posgrado, porque el curso que ofrece Quantum Hub, como ven aquí, es técnico, riguroso, ¿sí? Pero también es pedagógico, porque esos conceptos de alto nivel del posgrado, con una persona que es educadora y que tiene mucha experiencia en pedagogía de Colombia, lo hemos traído hasta el pregrado y hasta el nivel de colegio, sin bajar el nivel técnico. Simplemente estamos adaptando la forma en la cual se enseña en posgrado para traerla a estas edades más tempranas. También tiene un enfoque integral. Acá se enseña tanto la parte física, matemática y computacional de la computación cuántica. No enseñamos solamente física, solamente computación, integramos todo en una sola malla. Y es un curso elitista este año porque el Perú necesita capital humano. Y creemos que este año nos pusimos como meta traer el primer capital humano al Perú, generarlo nosotros mismos a través de este curso. Y la idea es que los estudiantes que se gradúen del curso
el próximo año puedan devolverle a Quantum Hub esta oportunidad de manera sostenible, y esto es lo que hace sostenible el proyecto, porque nuestros estudiantes tenemos la expectativa de que el próximo año sean profesores en futuras ediciones del curso, que sean investigadores dentro de nuestro equipo de investigación técnica en Quantum Hub y que posiblemente contribuyan también a una industria en el país una vez que se empiece a establecer. Entonces, esto es una inversión que cuando uno habla de capital humano siempre se habla de algo sostenible. Invertir en las personas, invertir en estudiantes, invertir en personal calificado implica mucho para un país. Y es momento del que el Perú lo empiece a hacer no solamente en ingeniería mecánica, en ingeniería de minas, en sistemas. Hay que darle un enfoque cuántico. ¿Por qué? Porque cada industria hoy en día ya tiene que enfrentar estos problemas, como les decía, de nivel del nanómetro. Los ingenieros eléctricos seguramente, los mecánicos también dentro de la ciencia de materiales, los de sistemas también. Pronto van a ver que los algoritmos cuánticos que empiezan a crearse van a ser mejores que los clásicos, entonces van a tener que aprender computación cuántica. Así que es una revolución grande que nos afecta a todos y tenemos que empezar a poner la palabra en órbita. Ese es el mensaje con el cual yo me propuse terminar esta charla. Y bueno, también quería hablar del tipo de estudiantes que tenemos en Quantum Hub. La mayoría son estudiantes porque tomaron el examen de admisión. Tenemos una gran representación de la uni. También hay un porcentaje significativo de la UTEC. Obviamente también hay no casos aislados de la Católica, de la Cayetano, de la San Marcos, pero principalmente es Uni y UTEC quienes forman el mayor volumen de estudiantes de nuestro curso. En cuanto a colegio, tenemos gran presencia de Saco Oliveros y del Colegio COAR, y de verdad es impresionante. Ustedes no me van a creer, pero los chicos de colegio compiten de igual a igual o hasta mejor que los universitarios para el material que estamos ofreciendo. Y el material es un material de posgrado. Entonces, y está dictado por personas tan capacitadas como las que ven aquí. Está el profesor Miguel Martínez, nuestro pedagogo de Colombia. Él también trabaja con IBM, es un Qiskit Fellow. Adair Campos, Claudia Sendejas de México, son también exponentes de la computación cuántica y la educación cuántica en su país. Decidieron apoyarnos este año. Y de Perú tenemos a Rocío Valentín. Ella tiene una maestría en ciencias y tecnologías cuánticas, trabaja en software cuántico, supercomputadoras cuánticas y clásicas. Y Daniela Vargas, su especialidad es la programación competitiva y algoritmos clásicos. Todo este equipo, incluyéndome, hemos hecho que este curso sea posible este año. Y con eso esperamos crear ese capital humano que cuando yo tuve que buscar profesores, reclutar profesores, para el curso no encontré a casi nadie en Perú que estuviese interesado en apoyar con esto. Tuve que recurrir a personal calificado del extranjero, y la idea es que el Perú sea poco a poco más autosostenible también desde el capital humano, no solamente desde la tecnología. Así que, nada, quiero terminar mi charla ahora sí con esto, la dedicatoria. Le dedico este proyecto y le dedico esta misión a tres personas en particular, más allá de mi familia, obviamente. Al doctor Barton Subak del MIT. Él es físico teórico, egresado de la uni. Yo estudié un año en la uni antes de venir a estudiar acá. Entonces estudiamos en la misma facultad, Barton y yo. De hecho, un par de veces le escribí, nos conocemos por correo nada más, pero siempre ha sido alguien a quien he admirado bastante por la trayectoria que tiene, porque nos demostró a los peruanos que es posible lograr cosas grandes cuando uno estudia y trabaja duro por eso. Así que siempre ha sido mi referencia en la cuántica, el doctor Barton. También a mi profesor de la universidad, el profesor Ilan Stevens. Puse español porque no había espacio, pero él le enseña literatura y cultura latinoamericana en Amherst College. Él conoció a Vargas Llosa y de hecho ahí nace la historia de por qué nació Quantum Hub. Él es literato, muy conocido en México, es un profesor de renombre acá, una figura conocida en Estados Unidos, y con él tomé una clase bueno, primero tomé una clase de Borges, que fue lo que me dio la chance de ir a Argentina, porque ya conocía de Argentina, me gustaba la conferencia, pero también tomé una clase de los mayas y los aztecas, donde hablamos justo cuando fallece Vargas Llosa, nos sentamos a tomar un café y conversamos sobre un artículo que él había publicado en The New York Times.
en una de las revistas más importantes de Nueva York, el periódico de Nueva York. Y conversamos sobre la muerte de Vargas Llosa y yo hasta ese entonces estaba muy decepcionado de la política de mi país, muy decepcionado. No quería saber mucho del Perú, porque hace tiempo también había trabajado en un proyecto tan grande como Quantum Hub y que no recibió apoyo, no recibió sondeo. Las personas no crearon ese momentum en plena pandemia para apoyar una iniciativa como esa. Entonces estaba decepcionado y el profesor Stevens fue quien me convenció de creer en que a veces cuando la política es tan perturbada o tan, ¿cómo decirlo?, no consistente en un país, a veces uno tiende a ser pesimista, pero él usando la obra de Vargas Llosa como ejemplo, me demostró que inevitablemente todos tenemos que estar involucrados en la política si es que queremos crear un cambio en nuestro país. Vargas Llosa era un escritor que puso su vida literata, lo dedicó a la política, su propia vida de escritor y su vida de político convergían todo el tiempo y eso se ve en su obra. Entonces, creo que tanto él, que fue también alguien a quien siempre admiré, a don Mario y a mi profesor Ilan Stevens, que, que creo que Quantum Hub nació porque ellos me convencieron de que esto era lo que tenía que hacer el Perú y era un proyecto que muy pocas personas se hubiesen animado a hacer y decidí tomar la iniciativa y ahora Quantum Hub ha crecido increíblemente. Así que nada, que esto es el final de mi charla y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Ahora voy a pasar a escuchar preguntas del público, si es que la hay. Sí, creo que tengo una pregunta. No sé si puedo ver quiénes están con la mano levantada. Eh, Ingeniera Claudia Quintero, si nos apoya a ver leyendo las consultas del público. Buenas noches con todos. Sí, Miguel Ángel Jaramillo hace una consulta, está preguntando cuándo volverá a iniciar el curso que brindan. Gracias por la pregunta, Miguel. El curso está reiniciando el próximo año, pero ya no es un curso de naturaleza técnica rigurosa, elitista como el de este año, que buscaba formar ese capital humano técnico de alto nivel. Vamos a empezar un curso que sea más dirigido al público general. Estamos evaluando si es que va a haber examen de admisión o no, pero es un curso que va a posiblemente enseñar computación cuántica de la misma forma que IBM lo hace, por ejemplo, en sus primeros cursos introductorios que tiene. Es decir, cursos sin ese enfoque de posgrado, sino más bien un enfoque de enseñanza, posiblemente de pregrado y que pueda ser más alcanzado por el público general. Quería también acotar que todo este mes de noviembre tenemos la participación de las capacitaciones cuánticas, ¿no? A cargo del equipo del ingeniero Freddy. El día 13 de noviembre tenemos introducción a la computación cuántica. El día 20 de noviembre, software cuántico. Y cerramos el 27 de noviembre con hardware cuántico. Por lo cual le invitamos a participar y poder tener mayor conocimiento de estas capacitaciones, estos webinars que nos están ofreciendo Perú Hub. Correcto. Todo noviembre cuántico continúa, así que los esperamos el próximo jueves y el post próximo jueves y el último jueves también del mes de noviembre con las demás ponencias. Esas ponencias sí van a ir a más detalle técnico porque solamente van a hablar de computación cuántica, solo de hardware, solo de software. Así que pueden esperar aprender cosas mucho más técnicas en esa charla que en lo que hemos visto hoy día. ¿Tenemos más consultas? Sí, acá tenemos una consulta. Dice, ¿qué conocimientos previos recomienda para iniciarse en criptografía cuántica? La consulta es de Miguel Ángel Jaramillo. Muy buena pregunta, Miguel Ángel. Los cursos básicos para saber de criptografía cuántica es saber criptografía clásica. Y para saber criptografía clásica, lo que la matemática requiere es el álgebra abstracta, es decir, saber la teoría de grupos, de anillos, de campos. Es un campo de estudio de la matemática que se llama álgebra abstracta.
Principalmente eso y también saber criptografía clásica, la criptografía normal, la ciencia. Usan bastante teoría de números y sí, es principalmente eso, teoría de números y álgebra abstracta. Otra pregunta. Acá yo veo una de Claudia. Pregunta, ¿en algún momento volverá a haber con enfoque de posgrado? Es muy posible. A medida que el equipo escale y que tengamos profesores que internamente se hayan consolidado. Yo tengo mucha expectativa en varios chicos que hoy en día son estudiantes. Esperamos que vuelva a haber esta iniciativa para el segundo semestre del 2026. Acá tenemos otra consulta de Ángel Felipe Gamarra. Si quisiera introducirme en el tema de Quantum Finance, ¿qué materias previa tendría que ir estudiando? Finanzas cuánticas, pues necesitas saber principalmente lo que es optimización cuántica. Y para saber optimización cuántica necesitas saber optimización clásica. Y para saber optimización clásica necesitas saber ecuaciones diferenciales. Así que esa es la línea de cursos que uno debe buscar. Hoy en día aprender un curso, no aprender es imposible. Todo está en el Internet. Todo el tiempo como estudiante de posgrado uno uno se vuelve autodidacta, esa es la palabra, autodidacta. Entonces, es posible aprender optimización clásica y optimización cuántica a través del Internet. La cuántica no es tan conocida todavía, pero la optimización clásica sí. Sebastián, si es que estás por ahí o Adriana, nos piden de nuevo el link para el grupo de WhatsApp. Por favor, si me lo pueden enviar y yo lo reenvío al chat, sería estupendo. Aquí hay otra consulta y dice, ¿qué líneas de investigación emergentes en criptografía cuántica conoce? Ah, en criptografía cuántica. No es mi campo particularmente, pero líneas de investigación, principalmente uno tiene que entender por qué existe la investigación, ¿no? Nace porque se cree que las computadoras cuánticas, debido a este poder que tiene y que no tienen las computadoras clásicas, podrían suponer un ataque para el protocolo de seguridad RSA. Entonces, desde ahí nace la motivación para investigar criptografía cuántica. Líneas de investigación particularmente. Yo no estoy tan al tanto, pero lo que sí puedo sugerir es que empresas como Google también hace investigación en esto, JP Morgan de Consulting acá en Estados Unidos, han publicado artículos en los cuales, si uno lo busca, son de los más citados en criptografía cuántica y optimización cuántica. Entonces, si buscas esos papers, seguramente te va a referir a qué universidades también han colaborado con ellos y las universidades son quienes hacen la investigación más, digamos, con un enfoque no no for profit, o sea, simplemente por amor al arte. Las empresas hacen investigación con una finalidad de generar ingresos. Así que sí, tengo muchas preguntas acá, pero yo quería mandar el link de inscripción. Bueno, el link de WhatsApp ya lo envié, lo estoy mandando aquí de nuevo. Supongo que el link de preinscripción también va a estar aquí en el chat para la conferencia. Sí, pero eso lo compartiremos por el canal de WhatsApp. ¿Tenemos más preguntas, Claudia? Sí, aquí tenemos una de Guillermo Gamboa. Para startups con enfoque cuántico se necesita una computadora cuántica. ¿Se venden los algoritmos o se requiere gran inversión? ¿Una computadora cuántica? ¿Cómo rentabilizan actualmente? Muy buena pregunta. Excelente pregunta, magnífica. Porque hoy en día las startups que comienzan trabajando en cuántica, lo que no es hardware, porque si tu trabajo es en hardware, tienes que construir el hardware, no te queda otra, tienes que invertir, poner mucho dinero. Pero si tu trabajo es en software,
y quieres acceder a una computadora cuántica para correr un algoritmo, lo que uno generalmente hace es se contacta con Google, con Amazon o con Microsoft, que tienen como sus nubes, se conoce como el cloud computing. Entonces tienen el acceso a la computadora cuántica, lo logra un usuario desde la nube de la empresa. Y para acceder a la nube tienes que pagar. Entonces, así es como la mayoría de startups hacen su trabajo hoy en día. Estoy seguro que Quantum South de Uruguay, que no, hasta donde yo sé, Uruguay tampoco tiene una computadora cuántica, seguramente utilizan la nube de Amazon, creo que es de Amazon, Amazon Web Services. Entonces, esa es la forma en la cual se trabaja. Cuando uno no tiene dinero para crear su propia computadora cuántica, compra acceso a una computadora cuántica a través de la nube de una empresa grande. Ya no hay más consultas. Entonces, para cerrar este webinar en nombre del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Libertad, queremos agradecer la valiosa participación de nuestro expositor, el ingeniero Freddy Herrera Cueva, por compartirnos sus conocimientos y reflexiones sobre este tema importante como titulado ¿Por qué crear un ecosistema cuántico en el Perú? Agradecemos también a todos los asistentes por acompañarnos esta noche, por sus preguntas, comentarios y por su interés en seguir impulsando la innovación tecnológica en nuestro país. Los invitamos cordialmente a nuestro próximo evento, el webinar Introducción a la Computación Cuántica, que se realizará el miércoles 13 de noviembre a las 7 de la noche y estar atentos porque durante todo este mes vamos a vamos a ir dando los webinars sobre este tema, sobre estos temas. No se lo pierdan y continuemos aprendiendo y construyendo juntos sobre la ingeniería en el Perú. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Freddy, por tu brillante